Hermanos, en estos momentos quiero decirle que debido a tantas preguntas que recibí el día de ayer, hoy es día 15 de abril del año 2025, ayer día 14 de abril del año 2025, los hermanos hicieron algunas preguntas y la mayoría de ellas relacionadas con el reino milenial de Cristo. Bueno, basado en el interés que mostraron los hermanos y las hermanas en lo que es el reino milenial de Cristo, me dispuse a presentarles una cara, una faceta de lo que es en sí el tema del reino milenial de Cristo. ¿Cuál es esa faceta? ¿Cuál es esa cara? ¿Cuál es el lado que les voy a presentar de lo que es el reino milenial de Cristo? Hermanos, hoy les voy a hablar acerca de la relación de los creyentes en Cristo Jesús, hablando muy directamente de los gentiles, de los que no somos de sangre hebrea o judía, y la relación, como le digo, con Cristo Jesús en el reino milenial. En otras palabras, he titulado al mensaje de hoy: los creyentes participaremos del reino milenial. Los creyentes participaremos en el reino milenial. En otras palabras, los que hemos creído en Cristo Jesús, que estamos morando en estos días en la tierra, usted y yo, amado hermano, amada hermana, si nosotros nos mantenemos fiel a lo que es el Espíritu Santo y la dirección en nuestra vida cristiana, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, tan pronto pase la gran tribulación en esta tierra y Dios le haga juicio al anticristo y al falso profeta y destruya a toda la humanidad incrédula y desobediente, se establecerá el reino milenial de Cristo y usted y yo, que hemos creído en Cristo, participaremos del reino milenial de Cristo Jesús. Por supuesto, grábese esto que es muy importante. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los que hayamos participado del arrebatamiento de la iglesia y que de ahí pasemos al reino milenial, no estaremos en un estado natural como lo estará el remanente de Israel, sino que estaremos en un estado glorificado, de la misma manera como el Señor Jesús, después que resucitó de entre los muertos, se pudo ver, se pudo platicar con Él y hasta comió con sus discípulos después de resucitado. No le estoy diciendo con eso que vamos a estar comiendo allá en aquel tiempo y disfrutando de las cosas materiales, sino que le estoy diciendo que a la manera como el Señor se manifestó glorificado después de su resurrección, así también nosotros en ese estado de glorificación participaremos del reino milenial. Este va a ser otro tema que un día de estos le voy a compartir, pero así detenidamente, concentrándonos en ese punto tan importante, en que los creyentes vamos a participar del reino milenial, pero en un estado glorificado, haciendo la comparación con el remanente de Israel que va a estar participando del reino milenial en un estado natural. Es
un tema maravilloso también, pero nos concentramos en el tema de hoy. Y el tema de hoy, recuerde, es: los creyentes participaremos en el reino milenial. Nos vamos a adentrar en un mensaje profundo, en un mensaje bien especial acerca de que los creyentes en Cristo Jesús vamos a participar del reino milenial. Para esto quiero decirle que hay bastantes escrituras bíblicas que nos respaldan al hacer esta declaración. Y comenzamos precisamente con la escritura que se encuentra directamente en el capítulo 20 de Apocalipsis, de donde procede el fundamento o la base de el establecimiento del reino milenial de Cristo. Dice así en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Quiero que ponga atención, porque en estos últimos años, en ocasiones, al leer un versículo de la palabra de Dios, omito algunas palabras o alguna frase, es decir, paso por alto, dejo de leer algunas frases o algunas palabras y luego leo otras que están enseguida. Esto es con el único propósito de que no nos desviemos del tema, porque lamentablemente a veces cuando leemos un versículo completo no podemos centrarnos en un tema como debe de ser, porque nos vemos en la obligación de explicar algunas cosas que están dentro de esa parte que nosotros necesitamos para nuestro tema. Y en eso que explicamos, esa parte que no tiene que ver nada con nuestro tema, es para otro tema, nos desviamos del estudio. Y eso usted lo puede notar en los que enseñamos la palabra de Dios, que por eso muchos enseñadores comienzan con un tema y terminan abordando 4 o 5 temas y al final pues no se sabe ni qué dijeron. Así es que este versículo 6 se lo voy a leer en 2 porciones. Quiero decirle que estoy formando libros y cuando usted tenga este libro se va a encontrar, por ejemplo, que escribo Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, inmediatamente después le pongo una A mayúscula, lo cual quiere decir Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, primera parte, porque es la letra A. Después viene la segunda parte que no tiene que ver con el tema que le estoy poniendo en estos momentos, y es que le digo que no tiene que ver con el tema que le estoy poniendo en estos momentos, más que todo porque quiero centrarme en que lo que le lea en la palabra de Dios tenga que ver directamente con el tema que le estoy compartiendo. Y el tema que le estoy compartiendo en este día es: los creyentes participaremos en el reino milenial de Cristo. Entonces, comenzamos leyendo la primera parte de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, y como le digo, cuando usted tenga este librito en sus manos, se va a encontrar con Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 A, que quiere decir la primera parte. Y en esta primera parte es donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Grábese esto, oiga lo que le estoy hablando ahorita. Le estoy leyendo la primera parte del capítulo 20 de Apocalipsis versículo 6, la primera parte, donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección. Me voy a estar centrando en esa frase, la primera resurrección. ¿Para qué? Para poder descubrir por medio de las Sagradas Escrituras que los creyentes sí vamos a participar del reino milenial de Cristo. Quiero hacer una aclaración aquí. Muchos enseñadores, para emocionar a sus oidores, para emocionar a los que les escuchan o a los que leen sus libros, ponen énfasis en que como Cristo va a reinar en el reino milenial, nosotros también vamos a ir a reinar en el reino milenial. Y yo le digo, hermano, hermana, no seamos ingenuos, no nos desviemos del camino del Señor, porque quien va a reinar en el reino milenial es Cristo, y no hay reyes con Él. Él es el único rey, y todos los demás, sean hebreos o seamos gentiles, seremos súbditos del reino de los cielos. Pero que no le engañen con la emoción, que no ponga atención a líderes que se presentan como líderes cristianos muy conocedores y que busquen emocionarle diciendo que vamos a ir a reinar juntamente con Cristo y que vamos a ser reyes allá, y que nada más con la diferencia de que Cristo es el rey de los reyes, o sea, nosotros. Tenga mucho cuidado. Una vez más le digo, el único rey es Cristo en el reino milenial, y todos los demás, ya sean judíos en estado natural o gentiles en un estado espiritual, en un estado de glorificación, seremos súbditos del reino milenial. Así es que le recuerdo la primera parte de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Grábese esto, porque esa frase, la primera resurrección, es lo que nos va a servir en esta oportunidad para descubrir por las Sagradas Escrituras que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, participaremos del reino milenial. Le hago mucho énfasis en esto que le estoy diciendo, porque lamentablemente hay muchos líderes que se hacen llamar cristianos, pero niegan que el creyente va a participar del reino milenial. Y dicen que será un reino milenial donde solamente aparecerá Israel y Cristo Jesús. Bueno, no se olvide de una cosa. A veces enfatizamos en que el tiempo de los judíos se detuvo y que por lo tanto Dios está tratando solamente con los gentiles. Pero tenemos que reconocer que aunque Dios se detuvo en tratar con el pueblo judío desde hace más de 2000 años, no podemos negar que hasta el día de hoy se siguen convirtiendo judíos al cristianismo. Por lo tanto, no podemos tampoco negar que en el reino milenial, que es un tiempo solamente para Israel, nosotros los gentiles también participemos. Nada más que recuerde, el pueblo de Israel en un estado natural como debe de ser, y nosotros en un estado espiritual o en un estado de glorificación. Ya vamos a adentrarnos más en ese tema. Ahora le invito
para que vayamos a la segunda parte de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Recuerde, la primera parte fue: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y le recuerdo, esa última frase, la primera resurrección, es lo que nos va a conectar, es el eslabón que nos va a conectar con lo que la Biblia enseña, que los creyentes vamos a participar del reino milenial. ¿Qué es lo que nos va a conectar en estas escrituras con lo que es el reino milenial a los creyentes en Cristo Jesús? Esto, lo que es relacionado con la primera resurrección. Grábese eso. En la segunda parte de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, es donde dice: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Se da cuenta? Aquí es donde muchos, como le digo, muchos enseñadores que se hacen llamar cristianos, emocionan a las multitudes y lo hacen solo con el propósito de recibir más gente que los escucha y de tener más atención de la gente, de tener más audiencia. Pero eso es muy peligroso. Nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. A mí en ocasiones me dicen: hermano Rodríguez, usted puede aparecer en las redes sociales y que lo sigan millones de personas o miles de personas. ¿Por qué son tan pocos los que le siguen? Miren, yo estoy saliendo por Facebook, estoy saliendo por YouTube, estoy saliendo por canales de televisión acá en Estados Unidos. O sea, estoy dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Si no se conectan más personas, es asunto de ellos, yo estoy haciendo lo mío. Ahora, si supiera yo cómo no darme a conocer yo, sino dar a conocer más ampliamente la palabra de Dios, con mucho gusto lo haría, porque lo que más me importa no es que me conozcan a mí, sino que conozcan a aquel que me envía. Por lo tanto, aquí podemos ver en lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, en la tercera parte, que cuando usted tenga este librito que estoy escribiendo en sus manos, le va a aparecer como Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, C, que quiere decir la tercera parte de este versículo. Y en esa tercera parte de este versículo se encuentra la frase que dice así: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Oiga bien, aquí le hago la aclaración una vez más, alertándole para que no se deje envolver por hombres amadores del dinero, que por tal de que se suscriba usted a su página, por tal de que le dé muchos likes, lo emocionan y la emocionan y se llenan de gente que lo sigue, emocionados, pero desviados de la realidad. ¿Por qué dice eso, hermano Rodríguez? Porque ahí en Apocalipsis 26, en la tercera parte o en la última parte, se encuentra la frase: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Una cosa es decir que así como Cristo es rey, nosotros también seremos reyes, y que así como él reinará, nosotros reinaremos también como él. Y otra cosa es decir que estaremos participando del reinado de Cristo. Grábese esto:
Una cosa es decir, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y serán reyes como Cristo en el milenio. Y otra cosa es decir, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y participarán del reino milenial de Cristo. El reino milenial es de Cristo, no es de sus seguidores. O sea, quien se va a presentar como rey, quien se va a llevar toda la gloria, es Cristo. Pero nosotros no tenemos por qué engañarnos y creernos que vamos a ser reyes en aquel lugar. Como le digo, y que quede claro, una cosa es decir, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán como Cristo en el milenio. Serán reyes en el milenio también. Y otra cosa muy diferente es decir, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y participarán del reino milenial de Cristo. Está interesante este tema, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios que tenemos el tiempo para dedicarlo y así que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele todas estas maravillosas verdades. Quedamos claros entonces que utilizamos Apocalipsis capítulo 20, que es precisamente donde se menciona el reino milenial de Cristo. Es la única escritura donde se habla con claridad del reino milenial de Cristo. Y es precisamente ahí, en esa escritura, en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, donde tomamos usted y yo hoy esa base para descubrir que los creyentes en Cristo Jesús, que en este tiempo somos gentiles, participaremos del reino milenial de Cristo. Y una vez más se lo hago saber para que pasemos a otro punto muy importante. En la primera parte de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice, bienaventurado y santo, oiga esto, el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es lo que nos va a conectar con lo que es el reino milenial a los creyentes gentiles. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Luego dice, en la última parte del versículo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Podemos decirlo todo junto, de esta manera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque el que participe de la primera resurrección será sacerdote de Dios y de Cristo y participará en el reinado milenial de Cristo. Acuérdese una vez más, basados en la primera resurrección, descubriremos que tenemos participación los gentiles, los creyentes de estos días, en el reino milenial de Cristo. Yo quisiera que viéramos algo más, y esto es algo muy importante, y yo le invito a que venga conmigo y que podamos descubrir algo muy importante. Vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 2, versículos 4 y 5. Grábese esto. Se recuerda que allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, en la última parte que leímos, dice así, que los que participen de la primera resurrección
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y yo le dije a usted que los creyentes participaremos del reino milenial de Cristo. Y que eso lo vamos a descubrir por medio de esta frase, la primera resurrección. Grábese eso, la primera resurrección. Y solamente quiero tomar aquí una frase. En la tercera parte de Apocalipsis 26, donde dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto tiene referencia a nosotros, los creyentes. Y aquí dice que son los que participen en la primera resurrección, los que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y que reinarán con Cristo 1000 años. Ahora le invito que leamos lo que dice la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, ponga mucha atención, porque dice así: acercándoos a él, o acercándose a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también como piedras vivas. Grábese esto. Mire lo que dice después de piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué le leo esta escritura? Porque allá en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, en la última parte dice que los que participen de la primera resurrección, y le adelanto, los creyentes vamos a participar de la primera resurrección. Otro día le voy a tener que dar un estudio acerca de lo que significa la primera y la segunda resurrección. Estos temas son profundos, son maravillosos, pero dice aquí en Apocalipsis 20, verso 6, que los que participen de la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Los que participen de la primera resurrección, ahí lo dice en Apocalipsis 26, en la primera parte dice, bienaventurado y santo el que participe en la primera resurrección. En la tercera parte o en la última parte dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En la primera parte se habla de la resurrección de los creyentes, la resurrección de los justos. Y en la tercera parte dice, esos que resucitarán en la resurrección de los justos participarán en el reino milenial de Cristo como sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Cuál es la función de un sacerdote? No me refiero a los sacerdotes católicos, sino me refiero al sacerdocio espiritual establecido por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La misión del sacerdote es buscar conectar al ser humano con Dios. El sacerdote era el que daba el mensaje de lo divino a los seres humanos. Y era el que buscaba llevar a los seres humanos a lo divino. O sea, era el mediador entre Dios y los seres humanos. Y si usted y yo
de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí no voy a inventarle yo nada. Si usted y yo, de acuerdo a la palabra de Dios, si resucitamos en la primera resurrección, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo, y vamos a estar en un estado espiritual, en un estado de glorificación. ¿Cuál vendría siendo la misión de nosotros dentro del reino milenial? Sabiendo que en el reino milenial morarán hombres y mujeres en general, donde incluyo ancianos, donde incluyo unos adolescentes y jóvenes. ¿Cómo estarán ellos? Ellos van a estar viviendo en un estado natural, y usted y yo, los creyentes en Cristo, en un estado de glorificación, en un estado espiritual. ¿Y cuál va a ser nuestra misión como sacerdotes de Dios y de Cristo? Será buscar acercarlos a Dios, llevarlos al conocimiento de Dios y buscar de Dios las bendiciones para ellos. No me voy a meter muy a fondo en este punto, porque es un punto un poco, vamos a decir, peligroso, pero más o menos le estoy dando una idea en lo que estamos leyendo con respecto a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, esto lo constatamos, esto lo comprobamos con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, que acabamos de leer. Porque habla de acercarnos a Cristo, o que todos los que nos acercamos a Cristo terminamos siendo edificados como casa espiritual, somos adheridos al cuerpo de Cristo, somos una casa espiritual donde mora Cristo, donde mora el Espíritu Santo, con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, esa es la misión del sacerdote. Y según lo que dice la palabra de Dios, los creyentes en Cristo Jesús seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ya viniendo nosotros a participar del reino milenial en un estado espiritual, en un estado de glorificación, quiere decir que tendremos un conocimiento profundo de lo que es la gloria de Dios y las cosas espirituales, como para poder, fíjese bien, revelar a el pueblo de Israel, que va a estar en un estado natural, muchas cosas misteriosas que ellos desconocen, y poder llevarlos a una relación gloriosa con Dios. No me voy a adentrar mucho en esa área, porque eso nos va a dar para otro tema, pero yo quisiera en estos momentos, hablando de lo que dice allá en Apocalipsis 20, versículo 6, en la tercera parte, que los que participen de la primera resurrección, y nosotros los creyentes vamos a participar de la primera resurrección, serán o seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Eso está comprobado, ya lo vimos en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pero ahora lo vamos a constatar también con Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Hermanos, hermanas, cuando alguien enseña de la palabra de Dios, no se confíe mucho. Si solamente menciona una escritura y se va, habla y habla y habla y habla por media hora o una hora, no confíe mucho. Porque quien asegura algo que ofrece la Sagrada Escritura, le tiene que mostrar respaldo escritural que sustente o sostenga lo que está diciendo. Mire lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Jesucristo, testigo fiel,
que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre. Quiero que ponga mucha atención. Ahí en el versículo 5 habla de Cristo Jesús, que es el testigo fiel, que fue el primero en resucitar de entre los muertos y que nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. Recuerde, en el verso 5 hace referencia completa a Cristo Jesús. Pero mire lo que dice el verso 6, Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Note esto. Desde el momento que usted y yo creemos en Cristo, en este tiempo, desde el momento de creer en Cristo, nos convertimos en sacerdocio santo. Nos convertimos en sacerdotes espirituales. Por eso muchos cristianos no saben acerca de esto, no tienen esta revelación, porque viven una vida muy tranquila, solamente recibiendo las promesas de la bendición de Dios, pero no participan en llevarle el mensaje a los demás. O sea, no están llevando a cabo su trabajo, su misión como sacerdotes. Y aquí lo dice muy claramente. En el versículo 5, Apocalipsis 1:5, se habla muy directamente de Cristo Jesús y su sacrificio, y que al creer nosotros en su sacrificio somos perdonados de nuestros pecados. Y que después de ser perdonados de nuestros pecados, según el verso 6, nos ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Posiblemente hay hermanos que me escucharon hace un momento decir que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice en la primera parte que los que participen de la primera resurrección, y en la segunda parte serán sacerdotes de Dios y de Cristo en el reino milenial, le dije yo. Porque se habla de la resurrección de los creyentes. O sea, ahí hay referencia al tiempo después de que resuciten los muertos y que la iglesia sea arrebatada. Porque si usted lee por ahí en 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, va a ocurrir el arrebatamiento, pero después de la resurrección de los justos. O sea, primero se lleva a cabo la resurrección de los justos. Instantáneamente viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mi hermano, mi hermana, en este momento que usted y yo estamos viviendo, si usted no sabía, se lo voy a decir. No le digo se lo voy a revelar para que piense que yo soy el revelador, pero le voy a anunciar algo que nos revela el Espíritu Santo. Por allá en Juan capítulo 5 versículo 25 habla que cuando nosotros creemos en Cristo es porque oímos la voz de Cristo. Es decir, el Evangelio hace efecto en nosotros. Las palabras, la buena noticia del reino de Dios al llegar a nosotros nos despierta de la muerte espiritual.
De manera que cuando usted y yo creemos en Cristo, ya estamos en relación con Dios espiritualmente. Y desde el primer instante que usted y yo creemos en Cristo, nos convertimos en sacerdotes espirituales de Dios. Por eso, si usted se pregunta, ¿por qué el hermano Rodríguez busca constantemente tomar radios completas y predicar la palabra de Dios? Porque he recibido la revelación de parte de Dios que debo hacer un trabajo de sacerdocio espiritual. ¿Y qué hace el sacerdote espiritual? Conociendo quién es Dios, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, les revela esa grandeza, esa gloria de Dios a los hombres que no le conocen. Y busca también que el Dios Todopoderoso les conceda bendiciones a los hombres, y a la vez busca que los hombres conozcan a ese gran Dios que Él conoce. Por eso es que he abierto tantos canales de televisión acá en Estados Unidos. Por eso es que estoy constantemente buscando dar mensaje de la palabra de Dios, ya con 76 años sobre este cuerpo. Y alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero hay otros que tienen 10 años más que usted. Yo lo sé. Pero hay un gran montón que tienen mi edad y ya no están haciendo gran cosa. Están en su iglesia con una gran cantidad de gente, tomándose unos descansos que realmente no son aceptables delante de Dios, porque no podemos descansar más cuando este mundo está más necesitado que ningún otro tiempo. Entonces, ¿por qué el pastor Rafael Rodríguez busca abrir constantemente tantos canales de televisión en Estados Unidos? ¿Por qué busca rentar radios en Centroamérica y dar el mensaje? Porque quiero hacer mi trabajo como sacerdote espiritual, conocedor del verdadero Dios y, vamos a decir, revelador por el Espíritu Santo a los que no le conocen. Cada hombre, cada mujer, al creer en Cristo Jesús y justificarse delante de Él por el sacrificio de Cristo, al convertirse en hijo de Dios, se convierte también en un sacerdote espiritual. Mire lo que dice aquí. Versículo 6, Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Lea el verso 5. Ahí habla de Cristo Jesús, directamente. Ahí habla del sacrificio de Cristo Jesús, en el verso 5. Ahí habla del perdón de nuestros pecados. Y después de hablar de Cristo Jesús, después de hablar del perdón de nuestros pecados, instantáneamente dice, nos ha hecho un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir, y este es otro tema que vamos a tocar un día de estos, que los que hemos creído en Cristo Jesús debemos, fíjate lo que te voy a decir, debemos ser un reino de sacerdotes. En otras palabras, los que hemos creído en Cristo Jesús ya hemos recibido el reino de Dios que fue anunciado por Juan el Bautista y por Cristo y por los apóstoles. Ya recibimos ese reino. Nos arrepentimos de nuestros pecados fueron perdonados por la fe en el sacrificio de Cristo y ya fuimos recibidos en el reino espiritual de Cristo. Grábate esto, aquí hay otro tema. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, ya estamos viviendo en el reino de Cristo, pero en el reino espiritual de Cristo. Y lamentablemente la gran mayoría de cristianos
estamos viviendo en ignorancia de lo que es en sí el reino espiritual de Cristo y estamos viviendo una vida sin fruto ante los ojos de Dios y a veces alardeando de que hablamos en lenguas, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, pero no estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos sacerdotes y, por qué no decirlo, sacerdotisas espirituales de Dios en favor del reino de Dios y en favor de la humanidad incrédula y perdida. Oiga, hermano, esto está especial, esto está importante, pero así es la palabra de Dios. Le voy a leer una escritura más y esta se encuentra en Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Les voy a leer ahora en la Biblia Nueva Traducción Viviente. A veces escojo una Biblia que no es la Biblia Reina Valera porque considero que está más entendible la forma como traduce esa Biblia. Y ahora voy a usar la Biblia Nueva Traducción Viviente y es Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Dice así: esto es algo que está sucediendo en la gloria y que dijeron los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 al 10, pero desde donde dice, hablando a Cristo o hablando de Cristo, tú fuiste sacrificado, habla del sacrificio de Cristo, y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo el pueblo, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Aquí habla del sacrificio de Cristo, habla del perdón de nuestros pecados, de la gente que no es hebrea, que no es judía, porque habla de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, dando a entender los gentiles. Y en el verso 10 dice, tú has transformado a esa gente en un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nosotros creemos. Ya debemos, y le digo debemos porque muchos predicadores emocionan a la gente y le dicen, nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios y para Cristo, y le gritan a la gente hasta que la gente se vuelve loca y grita diciendo que son reyes y sacerdotes. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, con todo respeto, incluyéndome yo, que nos falta mucho realmente para ser los sacerdotes que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, enfatizo que los líderes, los que enseñamos la palabra de Dios, no debemos jamás decirle al pueblo, ustedes son sacerdotes. Porque al decirles, ustedes son sacerdotes, es como decirles, ya están capacitados, ya no les falta nada. Pero en este momento de la iglesia, en el día 15 de abril del año 2025, déjeme decirle, estamos muy lejos de ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Lo que sí debo decir, debemos ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero el mundo está tan perdido por causa de que nosotros no tenemos tal revelación. Si nosotros tuviéramos realmente esa gloriosa revelación de que nosotros debemos ser sacerdotes de Dios y de Cristo, el mundo no estuviera así. Han sido 2000 años de cristianismo
Y no podemos nosotros negar que los primeros 100 años de cristianismo fueron gloriosos. O sea, los primeros cristianos hicieron un trabajo maravilloso. Pero los cristianos de estos últimos días, realmente hay vamos a decir así, hay una diferencia abismal. Los primeros cristianos eran como el sol a mediodía, y los cristianos de estos días somos como el sol a las 5:30 de la tarde, ya cuando se está ocultando, cuando se está perdiendo. Pero hermanos, ahí me voy a detener. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, y hay veces que me veo en dificultades porque estando hablando la palabra de Dios me vienen muchas cosas que el Señor me exhorta que tengo que hablarlas porque no estamos cumpliendo delante de Dios. Ahí me voy a detener.